En el día de hoy, martes 22 de marzo de 2022, vamos a tratar en este espacio académico virtual el tema de la baja del terrorista Vladimir González Obregón, alias Miller Perdomo, cabecilla de la cuadrilla 51 o Jaime Pardo Leal de las FARC, en hechos ocurridos en el mes de marzo de 1999 en el área rural del distrito capital de Bogotá. Y es un hecho trascendental porque en algunos escritos y en algunos análisis que hemos hecho al respecto, hemos demostrado que este fue el golpe que marcó el principio del fin de la vida del terrorista Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, o Víctor Julio Briceño, o Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy, quien era para la época el cabecilla del bloque oriental de las FARC. Y lo marcó porque fue un trabajo que se hizo de manera consistente, que se hizo de manera sencilla, se aplicó el principio de la sencillez y sobre todo se actuó con sentido común para localizar a este terrorista. Como en todos los eventos de la historia nuestra, siempre habrá desfiguraciones o personas que pretenden darle otro matiz a los hechos, pero aquí vamos a tratar de poner sobre el tapete la situación tal y como ocurrió para comprender mejor la evolución del conflicto y la evolución de la presencia de este terrorista muy cercano, entre otras cosas, a las actividades que hacía Romaña con la cuadrilla 53 de la autopista Bogotá-Villavicencio hacia el oriente, y también muy cercano a lo que hacía Nelson Robles con la cuadrilla 52 y Pablo Chicoque con la cuadrilla 51, o el mismo Joaquín Garganta con la cuadrilla 31. Pero será en el desarrollo del ejercicio que explicaremos todo eso para comprender cómo estaba delinquiendo el bloque oriental de las FARC y cómo Miller Perdomo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los organismos de seguridad y en el terror de los habitantes de los municipios de una parte del oriente de Cundinamarca y el sur de Cundinamarca, entre esos Une, Chipaque, Gutiérrez, Fomeque, Cáqueza y la región de San Juan de Sumapaz, perteneciente, como ya lo dijimos, al municipio al distrito capital, y también a veces se extendía por actividades hacia Cabrera, San Bernardo, Venecia, porque todas estas cuadrillas transitaban por allí, pero eso lo veremos más adelante. Coronel, ¿cuál era la situación de las cuadrillas de las FARC en 1990? Bueno, entonces en 1999 la situación de las FARC en todo el país era preocupante. Inclusive la revista Time se ha atrevido a editorializar y escribir un artículo de fondo en el artículo de portada que Colombia marchaba rumbo hacia una balcanización, y la comparaban con lo que estaba ocurriendo en ese momento en los Balcanes, allá en el sur oriente de Europa, cuando la antigua Yugoslavia se federalizó en varias repúblicas y terminó convertida en Macedonia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina. Y se decía en ese momento que las FARC ya tenían la posibilidad de crear a Caquetania y a otras especies de repúblicas independientes en Colombia. Y ya lo hemos visto aquí en otros episodios anteriores, que las FARC habían tomado como epicentro de su despliegue estratégico a la ciudad de Bogotá y centro general del despliegue estratégico a la cordillera oriental, llegando por el sur, por el oriente, por el norte y el occidente de la capital, con un grupo de cuadrillas que periódicamente eran reforzadas con lo que llamaban las compañías móviles y llamaban también los bloques o los grupos de bloques que constituían como comandos conjuntos, en particular el del Tolima, que lo dirigía Alfonso Cano. El plan a mediano y largo plazo en esa época era terminar de rodear la capital
y lanzar la ofensiva final, siempre, como hemos dicho con las FARC, que las guerrillas fueran el estímulo a un levantamiento popular. Ahora lo están logrando por medio de las famosas primeras líneas y las marchas pacíficas llenas de terrorismo. No era ningún secreto que en esa época las FARC le estaban haciendo una serie de imposiciones al gobierno Pastrana, al punto que 2 o 3 meses antes de la muerte de Miller Perdomo, en el Caquetá, se realizó la iniciación de los diálogos de paz de la administración Pastrana con las FARC, y en esa situación vimos que el señor Pastrana fue dejado solo en la actividad iniciatoria de esta farsa, y que los terroristas se pavoneaban por todo el país, secuestraban muchas personas, la llevaban a lo que llamaba la zona de distensión, que nunca la pidieron, sino que Pastrana, en su afán de conseguir el Premio Nobel de Paz, se la anticipó y se la entregó. Y era una serie de hechos rarísimos. Cada vez que se reunían los delegados de Pastrana con las FARC, los bandidos le harían con un cuento distinto, que es que tenemos que nombrar comités temáticos, que observadores internacionales, que no sé qué. Y todo esto Pastrana lo aceptaba porque estaba desesperado por su premio Nobel. Hasta la reina, a la esposa del rey de Jordania, la trajo a ser parte del show ahí en el Caguán. Los delegados de Hugo Chávez se movían como pez en el agua, venían terroristas irlandeses a enseñarles a armar carros bombas, y luego esos mismos delincuentes de las FARC salían a colocarlos en el resto del país. Se presentaron casos de carros bomba en municipios que nunca nadie imaginaba. Ver Gracia en Fusagasugá, aquí en Cundinamarca, en Silvania también en Cundinamarca. En el Cauca se volvió común las motos bomba, los carros bomba, los perros bomba, el caballo bomba, y todo eso salía del Caguán con la anuencia del presidente Pastrana, que le interesaba era que se firmara lo que fuera, porque él también quería premio Nobel de Paz como Juan Manuel Santos. Esa parte de la historia se le olvida a los colombianos. En ese momento también se sumaban grandes golpes que venían acumulados desde 3, 4 años atrás. Tenemos, por ejemplo, el de la carpa, en el de que por un error impredecible del comandante de la Brigada Móvil 1, de la Brigada Móvil 2, corrijo, y del batallón de contraguerrillas que estaba ya a cargo de esa zona, se dejaron sorprender y la guerrilla arrasó una contraguerrilla completa de ese batallón. Luego también le sumamos el de la carpa, corrijo, el de la carpa fue ese, le sumamos el de Puerres, el de las Delicias, en San Juanito, aquí en Cundinamarca, que fue otra vergüenza ese golpe, y muchos golpes más que fueron sumándose de una manera sistemática y progresiva, y parecía que las FARC tenían totalmente la iniciativa estratégica y que las fuerzas militares estaban asediadas porque golpeaban en el vacío o no golpeaban. Entonces, esa situación de las FARC indicaba que el despliegue publicitario que se daba en las FARC en el Caguán lo estaban posicionando ya como si fueran los dueños del país. Raúl Reyes lo entrevistó una vez Claudia Gurizati y dijo que un niño que estaba secuestrado en el Caguán no lo han secuestrado ellos, sino unos bandidos, como si no fueran bandidos ellos. Tiro Fijo le dijo a los periodistas en esos días que tenía una deuda con ellos y que se la iba a cobrar. Simón Trinidad se pavoneaba por el Caguán con gafas oscuras y una pava camuflada, y los periodistas lo buscaban como si fuera El Salvador. El señor el presidente de la bolsa de bursátil de Nueva York se reunió con ellos en el Caguán. Y así eso era el espectáculo más deprimente, porque las FARC tenían en esa zona como si fueran los dueños del país. Por otro lado, en distintas regiones los secuestros y las extorsiones estaban exacerbadas. Aquí en Cundinamarca y Bogotá eso era a diario, que salían informaciones de campesinos, de finqueros, comerciantes que eran secuestrados. Y en Bogotá principalmente, a cada rato estallaban petardos en distintas empresas porque no habían cumplido el pago de una extorsión o porque no pagaban lo que pedían por un secuestrado. Y en varios casos hasta murieron los secuestrados. También hubo el caso del secuestro de un obispo aquí en Cundinamarca por el sector de Zipaquirá. En Ubaté, que es una zona muy conservadora, muy campesina, apareció la guerrilla, aparecieron en Gachalá, en Ubalá, en Machetá,
En toda parte había guerrillas y parecía como si el país fuera difícil de gobernar y era un temor salir de Bogotá a cualquiera de los 4 puntos cardinales porque ahí se encontraba con los muchachos, como le decían la guerrilla. Eh, y también estaba de moda las pescas milagrosas del señor Romaña en la carretera Medellín, en la carretera Villavicencio-Bogotá, y todo el departamento estaba bajo una presión muy fuerte de la delincuencia. Pero al mismo tiempo las FARC se posicionaron como cartel de narcos porque los bloques sur y oriental de las FARC estaban llenos de negocios de narco y ahí en el Caguán hacían de frente con periodistas y todo el mundo a bordo, hacían la cantidad de negocios más increíbles con los carteles de México y otros carteles de narcotraficantes. Y el gobierno nacional prefería mirar para otro lado con la complicidad del mando que permitió desocupar el batallón Cazadores para que lo convirtieran en sede también de los terroristas. Otra de las vergüenzas históricas que aún no podemos olvidar y que tiene que quedarnos en la historia. El batallón Cazadores nunca ha debido ser desocupado, ni San Vicente del Caguán tomado como sede para esa farsa que hizo el señor Pastrana con las FARC. De igual manera, era creciente el reclutamiento de menores y todos los entrenaban en el Caguán y los enviaban o a las cuadrillas del bloque oriental o hacia distintos sectores. Y tenemos 2 casos muy específicos de la columna Arturo Ruiz, enviada hacia Santander, donde fue eliminada casi en su totalidad por la Quinta Brigada en la Operación Berlín. Y también otros que enviaron de la cuadrilla Arturo Ruiz al departamento del Valle, del Cauca, y allí causaron una serie de golpes y de emboscadas y de acciones criminales hasta la peor de todas, que fue 2 años después, en el año 2001, el asalto a la base de Cerro Tokio, donde arrasaron completamente a un pelotón de infantería de marina que cuidaba una repetidora. Y esto lo hacían desde el Caguán como si fueran los dueños del país, pero el presidente Pastrana insistía en que la conversación había que hacerla porque Colombia necesitaba la paz, y lo que en realidad necesitaba era como Santos su premio Nobel. Eh, Ese despliegue de columnas y compañías móviles se materializó aquí en Cundinamarca con el envío de una gran cantidad de terroristas entrenados todos eran entrenados como comandos o fuerzas especiales que posteriormente lo llamaron los pisasuaves debido a la forma tan hábil como se movían en el terreno y el entrenamiento que tenían para hacer lo que en términos militares llamamos la infiltración táctica y ellos lo llamaban una penetración táctica. Y estos tipos eran hombres y mujeres que hacían verdaderos cursos de fuerzas especiales eh, con instructores extranjeros que los formaban en todas las técnicas de aproximación, infiltración a los objetivos, golpes en la retaguardia de las fuerzas militares, asesinatos selectivos o pistoleo que llaman, eh, colocación de trampas explosivas. Son tipos que tienen un entrenamiento como comandos terrestres muy completo, como les digo, hecho por extranjeros. Y tenían también ya lo que llamaron la cualificación de los comandos o de las fuerzas especiales, así lo llamaban ellos. Y el caso que vamos a ver se deriva de un muchacho que tenía todo ese entrenamiento y que tenía muchas, pero muchas habilidades para preparar este tipo de golpes. Además, una iniciativa o una mentalidad formada dentro de ese golpe, dentro de esa estructura. Entonces, a grandes rasgos, esa era una situación en todo el país. Recordemos que para esa época la tal Karina era el terror del nororiente, del noroccidente de Caldas y suroriente de Antioquia, que también había estado en el occidente de Antioquia, que había estado en el Chocó, y era bastante conocido su accionar criminal y el terror que sembraba. Pero por otro lado, también a la Cuarta Brigada, por un error infantil, le acabaron de una compañía completa de contraguerrillas y le derribaron 2 helicópteros en Dabeiba. En el Cañón de la Llorona hubo varias emboscadas famosas en esa época. El municipio de Granada, Antioquia, fue completamente destruido. La carretera Medellín-Bogotá se la repartían entre la 9ª cuadrilla de las FARC y el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y tenían el país en jaque. Entonces, esa sería la situación de las FARC en el año 99, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel González.
Mi coronel, ¿ya se me escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Bueno, realmente un recuento a toda velocidad de una multitud de hechos casi que impresionantes que hubiesen podido suceder en tan corto tiempo, y todo en el campo criminal. Estábamos casi que viviendo un apocalipsis. Mi coronel, ¿cuál considera usted que es la importancia geoestratégica de la zona del Sumapaz, tanto en Cundinamarca como en el área rural de la capital de la República? Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Muy bien que usted relaciona que la zona de Sumapaz tiene área en Cundinamarca y área en Bogotá, porque eso casi nadie lo sabe. Inclusive, muy pocas personas saben que el municipio de Bogotá limita con los departamentos de Tolima, Huila y Meta, y que va prácticamente casi que a llegar a la zona del Pato. Y eso es lo que facilita que las FARC hayan crecido geoestratégicamente y su visión para la toma del poder sobre la cordillera oriental. Entonces vemos que el departamento de Cundinamarca, situado en el centro del país y que la capital esté en el centro del país, es lo que en geopolítica se llamaría el Herland de todo el proyecto estratégico de las FARC, y que aquí vemos en rojo en la parte del departamento los municipios de la región de Sumapaz de Cundinamarca, que están al sur del departamento, y que al oriente de esos municipios está toda la región rural o el área rural del municipio de Bogotá, del municipio capital. Entonces, en esta zona rural roja que vemos aquí de Sumapaz, se asentaron muy fuertemente las cuadrillas 52, 55 y la 25 que venía del Tolima. Y esas tenían la misión de avanzar progresivamente por el occidente de Cundinamarca hasta llegar a Bogotá, y se unían aquí con la cuadrilla 42 de Antonio Campesino, o el Negro Antonio, que era otro terrorista bastante lleno de antecedentes y crímenes, que los acompañaría hacia la toma del poder o rodear a la ciudad de Bogotá, que es la que vemos aquí en un manchón gris, sin que no signifique que toda esta parte es de Bogotá la que estoy mostrando con el cursor. Y aquí al occidente de Cundinamarca ya se ha llenado de bandidos de las FARC, y había otros de mucho renombre que estaban haciendo otro trabajo hacia el río Magdalena y del río Magdalena hacia adentro en todos estos municipios. Entonces era común que aparecieran las FARC extorsionando por aquí en Pulí, en San Juan de Río Seco, en Vianí, en Bituima. Toda esa zona estaba ya completamente dañada. Y aquí al norte veíamos permanentemente la presencia de las cuadrillas, de la cuadrilla 54 sobre todo, y había otra que era la Policarpa Salabarrieta, que se movía con mucha habilidad por la región, y en esa Policarpa estaban parte de los famosos pisasuaves o terroristas entrenados. Y por el oriente ya habíamos mencionado la 53, 54, la 51 del señor Miller Perdomo, más las compañías Joaquín Ballén y Reinel Méndez, que eran de fuerzas especiales, todas integradas por Pisasuaves. Entonces vemos que la importancia estratégica sí se le había dado el Mono Jojoy, y tenía ya varias compañías de comandos. Tenía aquí en Bogotá las redes urbanas del Tornillo Lozada y de Camila, a quien la vimos por ahí antenoche o anoche en televisión, hablando de que ella no tenía nada que ver en el asesinato de Álvaro Gómez, y otros terroristas como el Zarco Aldinever y el Loco Iván, todos muy conocidos en la estructura orgánica de las FARC, que estaban delinquiendo y tenían como objetivo rodear a Bogotá, trabajar muy cerca con las milicias urbanas y con las estudiantes universitarios, y con el Partido Comunista Clandestino y con el Movimiento Bolivariano Clandestino. En esa época también llegó a Bogotá la terrorista holandesa Tania Niemeyer, y participó en muchas acciones: colocación de bombas, la fuga de unos terroristas de una cárcel. Bueno, es que fueron muchas las, como dice mi coronel González, en tan poquito tiempo ocurrieron muchas acciones, pero todas enfocadas en el epicentro del país, eh, porque ese era el objetivo de rodear a Bogotá. Y aquí vemos que este mapa nos muestra que el norte del municipio de Bogotá es el que está urbanizado, y el sur, que lo integra el páramo, que es la zona rural, está todavía en proceso de desarrollo, y ojalá que nunca lo desarrollen, porque ese es el reservorio de agua de varios departamentos y de varios municipios.
Y vemos que tiene cuatro corregimientos tiene Bogotá, que son el de Betania, Nazaret, San Juan y La Unión, todos muy conocidos, porque aquí en San Juan de Sumapaz, el que los hizo más famosos fue el señor Jaime Garzón, un humorista que obraba como mediador humanitario, que siempre le fue cuestionado eso y al final de sus días le costó la existencia por estar mediando en secuestros. Y en ese corregimiento, que es el más grande de los cuatro, se desarrolla mucha actividad de la guerrilla comunista desde las épocas de la autodefensa y la cortina que crearon en los años 1947 y 48 y que se multiplicó con la muerte de Gaitán, quien había promovido invasión de tierras y posicionamiento de tierras en esta región, donde había muchos terratenientes, entre ellos la familia de Álvaro Leiva Durán y del señor Rafael Pardo Rueda, que después fue ministro de Defensa. Sus antecesores, sus antaños fueron propietarios de grandes fincas aquí que poco a poco fueron o loteadas con el INCOR en los años 60 o han sido invadidas por gente del Partido Comunista. Y como vemos, Bogotá limita con unos municipios que han tenido una tradición de formación comunista y de guerrillas de mucho tiempo, como son el municipio de Pasca en Cundinamarca, San Bernardo y Cabrera. Pero con este crecimiento que hemos venido hablando, la guerrilla llegó a estar aquí pegada a Bogotá, en Granada, que es otro municipio muy cercano aquí a la salida de Bogotá, al sur. También estuvo muy metida las FARC en UNE, Cundinamarca, en Gutiérrez y por aquí en Chipaque. Inclusive para esa época se tenía la información que fincas de personajes importantes eran el epicentro de llegada de los bandidos, como el caso de Noel Petro, que tenía una finca ahí cerquita a Chuachí, y ahí se la pasaban metidos los bandidos en una de las regiones donde más hicieron daño. Y Miller Perdomo iba mucho por esa casa porque le gustaba la música y le gustaba el traguito y se movía por ahí. Entonces, la importancia geoestratégica del Sumapaz, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Y coronel, ¿podría describir el área donde ocurrieron los hechos que culminaron con la muerte del terrorista Vladimir González Obregón, alias Miller o Tribilín, en San Juan de Sumapaz durante los primeros meses de 1999? Bueno, mi coronel, este es el área. Esta foto es más reciente. Vemos que ya tiene un poco de área más deforestada, pero para esa época estaba más forestado, no la habían afectado tanto los campesinos. Y ese peladero que se ve aquí al occidente era el campo de fútbol, donde se reunían los muchachos del pueblo a jugar. Y aquí a este sitio llegaba a menudo Miller Perdomo a hacer llamadas, no una ni dos, hacía 8 o 10 llamadas con 8 o 10 celulares distintos, porque desde ahí controlaba los secuestros y las extorsiones en Bogotá, y entonces llamaba personalmente a las víctimas a exigirles, o también para coordinarse con el Tornillo Lozada aquí en Bogotá, o con los que ha dejado encargados de los actos terroristas, o para recibir material, o para recibir terroristas, o gente del Partido Comunista, todo lo hacía ahí. Y era el sitio donde llegaba, pero era muy cómodo. Cada vez que tenía que llegar allí, ordenaba que lo tenían que traer en la ambulancia del corregimiento. En el tiempo el corregimiento no tenía tantas viviendas como vemos aquí, ni mucho menos de 4 pisos como alcanzamos a ver una, pero ese era más o menos el área, o es más o menos la descripción del área de lo que había. Entonces vemos que es un área urbanizada grande, ya con una pequeña ciudadela que hay en ese corregimiento desde esa época, que la carretera ya estaba casi toda pavimentada por la época y que sale a Bogotá y pasa por el sector de la Australia, y que es una zona donde históricamente la escuela de artillería y luego el batallón Sumapaz, el batallón Aguilar o Landazábal, que le cambiaron 2 veces de nombre, hizo muchas operaciones, y que la brigada móvil número 1 entró desde el año 94 allá y estuvo mucho tiempo en la región. Pero en síntesis, un área urbana con muchas casas de contacto aquí. Quienes conocimos ese sitio sabemos que allí había un alto porcentaje de personas que eran hijos del Partido Comunista, que eran familiares del Partido Comunista, y por no decir todos,
todos los familiares o todos los habitantes de este poblado tenían familiares en las FARC. Inclusive en las FARC lo llamaban los paramunos. Hace no mucho tiempo fue abajo un terrorista de estos en el Valle, que se llamaba Carlos Patiño, era su nombre de verdad, legítimo. Y en la guerrilla lo llamaban Carlos el Paramuno. Y él se quedó como Carlos Patiño, así era, pero ese era su nombre. Y había familias enteras que eran de las FARC, la vereda de las Sopas, la vereda de la Laguna de la Guitarra, en toda esa región. Inclusive por allá dentro de la Laguna de la Guitarra conocimos a un hijo de Tiro Fijo que era igualitico al viejo terrorista. Y él decía que no pertenecía a las FARC, pero estaba enclavado donde tenían un montón de reses y de cabras y de ovejas que eran de las FARC. Pero eso era un problema, no entrar por allá, porque inmediatamente venían las denuncias de derechos humanos y que les habían dañado no sé qué. Y a veces también los soldados cometían sus pecadillos. Entonces es una zona que está controlada por el Partido Comunista hace muchos años, y el caserío de San Juan tiene todavía muchas personas que tienen familiares o tuvieron familiares en las FARC. Esa es la descripción general del área de San Juan donde ocurrieron los hechos, mi coronel. Mi coronel, pero ¿quién era el terrorista Vladimir González Obregón, alias Miller o Tribilín? Mi coronel Miller Perdomo era, como lo vemos en esta foto, uno de los elementos predilectos del Mono Jojoy. Este sujeto entró a las FARC en el año de 1980-81, por la misma época que estuvo con Jimmy o Johnny, el que es el actor principal del libro En el Infierno. Y muy pronto con Romaña, con Julián Conrado, con uno que llamaban el Paisa, que murió por ahí en Antioquia, no el que murió hace poco en Venezuela, sino otro Paisa, con Chicoque, con Nelson Robles, con todos los que fueron cabecillas de las FARC en la época dura, que algunos lo llaman la segunda generación, otros lo llaman la tercera generación fariana. Se formaron en los campamentos que dirigían la hija de Jacobo Arenas y Joaquín París en Casa Verde. Joaquín no, sino Andrés París en Casa Verde, en la zona de la Ucrania. Y allí los formaron primero como cuadros del partido y luego como comandos terrestres. Inclusive ahí estuvo también ese que llamaban Yesid Arteta, que ahora es honorable profesor en la Universidad de Barcelona y uno de los narcotraficantes más duros que tuvo las FARC. Todos esos se formaron allí y luego fueron haciendo cursos de fuerzas especiales. Recordemos que en un principio fueron entrenados por Jair Klein y que los que se entrenaron con esa formación utilizaban todos la boina negra con la estrella, y el Mono Jojoy la utilizaba porque él era el cabecilla y era el hijo predilecto de Tiro Fijo, pero el Mono Jojoy nunca hizo curso de fuerzas especiales ni de comando terrestre, además porque siempre él fue muy pesado, físicamente no tenía todas las habilidades, pero como era el encargado de manejarlos, terminó usando esa boina toda la vida. Pero los que sí usaban la boina, que se la habían ganado, eran Miller, Romaña, estos otros bandidos muy conocidos que estuvieron en esos cursos. Entonces, cuando se produjo la operación en Casa Verde, ya había un plan que la prensa lo ha malinterpretado y dicen que fue por haberlos golpeado en Casa Verde que se regaron a Cundinamarca, y eso no es cierto. El plan ya existía y estaban regándose a Cundinamarca. Entonces, cuando hubo el golpe en Casa Verde, entraron a la fase de multiplicarse por Cundinamarca, donde ya había trabajo grande del Partido Comunista y de reclutamiento. Recordemos que Pasca, Cabrera, Venecia y Conoso eran zonas que ya habían enviado mucho guerrillero, y que en la zona de Guatimbol y Los Aures, en Vicononso, que es límite de Cundinamarca con el Tolima, eso es Tolima, pero es en los límites. Allí la guerrilla comunista había existido desde el nacimiento de los grupos de Juan de la Cruz Varela, y lo único que hicieron fue seguir trabajando esa área. Entonces, en todas esas fueron trasladadas a Cundinamarca varias cuadrillas dirigidas por esos cabecillas, por Miller, por Chicoque, por Nelson Robles y por Romaña, todos con la boina negra y todos entrenados como terroristas por Jair Klein y luego por otros salvadoreños y nicaragüenses y
vietnamitas, hasta un brasileño hubo ahí, tal Jorginho, y una nicaragüense, una pareja nicaragüense que los llamaban los gringos, que eran Erika y José, especialistas en explosivos, los explosivistas. Ya este señor, estando en Cundinamarca, se convirtió en uno de los terroristas más conocidos entre Meta y Cundinamarca. Hay un caserío que se llama La Cuncia y él lo asaltó varias veces, asesinó policías. Un peaje que se llama, en ese tiempo existía el peaje de Pipiral, no sé si todavía exista, o le cambiaron de sitio. A cada rato lo asaltaba, se robaba la plata, volaba el peaje y pintaba con grafitis todos los carros que pasaban por allí en ese momento. Participó en unas emboscadas a policías entre el aeropuerto, a La Vanguardia y la ciudad de Villavicencio, en un corregimiento que se llama Manzanares, en los límites de Cundinamarca y Meta también. Varias veces secuestró, asesinó, le colocó una vez una trampa explosiva a unos soldados de la 7ª Brigada del Batallón Héroes de Arauca y mató un poco de soldados. Y en el año 94 eh, salió a la carretera, hizo una campaña de esas de robos y secuestros y luego organizó una reunión en un campamento que llamaban La Marranera, donde existieron 7 u 8 cuadrillas de las FARC, y el Mono Jojoy envió al cura Oliverio Cadena como uno de sus ayudantías a que planearan las actividades, y ahí fue cuando lo detectó la Brigada Móvil y comenzó la persecución que duró 5 años hasta que al fin cayó. Pero el historial de este bandido es grandísimo. De las 4 tomas que le hicieron al municipio de Gutiérrez, él participó en todas. Y si no es porque muere unos días antes, también hubiera participado en el asalto a los soldados en Gutiérrez, que lo vimos aquí con el soldado Alfaro, que nos contó toda esa historia. Casi que participa en ella también. Estuvo en la colocación de carros bombas. Mejor dicho, no hubo actividad delictiva que no ocurriera en Cundinamarca, en este sector, que este bandido no tuviera nada que ver. Era realmente un dolor de cabeza para las autoridades. Y en la parte de los secuestros, era igual que Romaña, era otro zar de los secuestros, y se repartía los secuestrados con Romaña ahí en el Sumapaz y los tenían ahí escondidos, y desde ahí, como vimos, desde ese peladero hacía las llamadas para extorsionar, y luego la ambulancia volvía y lo llevaba a donde él vivía, y se movía en la ambulancia para garantizar que no le pasara nada, porque todos sabemos que una ambulancia es un elemento que no se puede tocar en la guerra. Coronel Alarcón. ¿Podría señalarnos algunos antecedentes de la operación militar de la 13ª Brigada que culminó con la muerte del terrorista alias Miller o Tribilín en San Juan de Sumapaz durante los primeros meses de 1999? Bueno, antes de ver los antecedentes hay que resaltar una cosa importante. Así como para esa época Acacio y John 40 eran una mina de oro para el bloque oriental y para el Mono Jojoy, que exigía, dejó muchas grabaciones y muchos documentos que le incautó la inteligencia, en las cuales el Mono Jojoy dice: es que estoy pelado, porque no tengo tanta cantidad de miles de millones, y comenzaba a presionar, y estos tenían que enviarle dinero. Entonces, en particular, Miller fue uno de los que más le envió dinero al Mono Jojoy, y además eran muy cercanos, eran muy amigos. La razón es que el Mono Jojoy fue el que los reclutó a toda la familia completa. La familia González Perdomo fue reclutada allá en el área del Caguán, y en los años 80, finales de los 70, cuando el Mono Jojoy ya hacía sus primeras apariciones en esa zona, y era el mandacallar de todas esas guerrillas, porque era el hijo predilecto de Tiro Fijo. Tiro Fijo siempre decía que lo miraba como un hijo. Entonces tenía una cercanía muy especial con el Mono Jojoy, y era uno además de los que le enviaba dinero, y eso también lo tenía en la mira, porque las comunicaciones que se le interceptaban al bloque oriental daban cuenta de la cantidad de secuestros que ha cometido este bandido, y también, pues lógico, la inteligencia se contactaba con quienes habían secuestrado y se sacaba información. Entonces miremos algunos antecedentes de la operación. Por ahí para el año 94 llegó la cuadrilla Joaquín Ballén a Cundinamarca, y era una cuadrilla pequeña, era una compañía móvil, como la llamaban ellos, pero era de fuerzas especiales, y las órdenes que daba el Mono Jojoy era pues que estuviera agregada
a la cuadrilla de su hijo predilecto, que era el Mono Jojoy, que era como el que tenía el mando operacional de esa cuadrilla y el administrativo, y que operara con las distintas cuadrillas que había en el bloque oriental en esta zona, pero siempre dependiendo de instrucciones de Miller. Y eso, pues en cierta manera, generaba algunos roces con los demás cabecillas, pero como era el Mono Jojoy, el mono, como le decían ellos, ¿quién se iba a meter? Entonces, la cuadrilla Joaquín Valle era muy disciplinada, era como una unidad de fuerzas especiales que la tenían, era para apoyar en todos delitos. En el año 95, 96, esa cuadrilla le hizo 2 emboscadas a 2 batallones de la Brigada Móvil por verdadera irresponsabilidad de sus comandantes. Los 2 fueron responsables porque se les advirtió hasta la saciedad cómo era el ejercicio y no hicieron caso, y a cada uno le mataron de a 5 soldados. Al batallón 21 le asesinaron 5 soldados en los límites de Cundinamarca y Meta, yendo para el Calvario, y al 22 en Pasca, Cundinamarca, montaban un retén todos los días a la misma hora y lo recogían a la misma hora, y ahí los esperaron los Ballén y les dieron un golpe que fue demoledor. Entonces, en ambos casos, de a 5 soldados se llevaron 10 fusiles y unas cuantas armas más y municiones, y la tristeza para el ejército. Pero el golpe más duro en el que participó Miller fue la emboscada en San Juanito a la Brigada Móvil número 1, que se originó que han secuestrado a un señor aquí en Bogotá y se desplegó una operación por detrás de los cerros de Monserrate, porque eso fue muy cerquita ahí. Y en esa operación se capturaron unos tipos que dijeron que ellos sabían dónde había unas caletas de las FARC. Y de manera ingenua, tanto el 2 como el 3 de esa Brigada Móvil se dejaron o se emocionaron pues por la información y desembarcaron las tropas sobre el sitio donde se decía que estaba la caleta, y de una vez bajando tropas les bajaron un helicóptero y ahí quedaron en tierra, los coparon, y eso fue otro golpe demoledor para el ejército. San Juanito, por un error táctico de apreciación y un afán de tener un éxito. Entonces, ocurrió también en esa época la deserción de un bandido muy conocido que ha sido el segundo de Rossi en la cuadrilla de Miller en la cuadrilla 51. Era alias Rossi, sujeto del área cafetera de Pereira. Resulta que antes de a Rossi se le han volado 2 que se presentaron en la Brigada Móvil y han dado toda la información de lo que era esa cuadrilla, cómo delinquía, cuáles eran las zonas que estaban. Ahí fue donde se estableció que hacían fiestas en la finca de este señor Noel Petro. Se tenía una información muy completa. Entonces, había un mayor que trabajaba aquí en la Brigada Logística y estaba de vacaciones con su familia en Pereira, y alguien le dijo que había un guerrillero en una casa que contaba que se había volado la guerrilla, que se había volado con una plata y que estaba pensando en montar un negocio ahí en Pereira. Entonces lo capturaron. El tipo fue capturado y traído aquí a Bogotá. En la Brigada 13 se le hizo un interrogatorio grande y confesó un poco de cosas de lo que ocurría y cómo era que se movía Miller. O sea, el mapa se iba armando, la información estaba, lo que faltaba era hacer la operación que diera con el golpe, porque se hacían siempre operaciones normales y eso era muy difícil. Para el año 96, un guerrillero que ha pertenecido a las cuadrillas 39 y 31, que ha trabajado en la Brigada Móvil número 1 de Guía, obtuvo una información buenísima, y esa información se le entregó a la 5ª División, y entonces la 5ª División hizo la operación y dio de baja 7 bandidos en Manzanares. Y entre esos 7 quedó herido uno que le decían Silvio, que era un pastuso, que era el segundo cabecilla de la cuadrilla 31. Y ese bandido quedó con un problema en un brazo, pero siguió en las FARC. Luego fue capturado por la Brigada Móvil 1. El tipo se comprometió a que iba a traer información y lo soltaron, que iba a entregar información y que se volvió a volar. Eso ocurrió en el año 97. Bueno, había un incremento de secuestros en Cundinamarca que era aterrador, pero aquí la 5ª División montó, afortunadamente hizo un trabajo interesante, que fue recoger a varios guerrilleros que ya se habían
se habían desmovilizado y se formó una especie de grupo especial que trabajaba a órdenes del comandante de la Quinta División, y ese grupo se movía en distintos sectores en Bogotá y de vez en cuando se echaba sus pasadas por el aeropuerto El Dorado o por la terminal de buses, y ahí se capturaron a varios bandidos. Eh, en otra ocasión se detectaron unos que tenían un poco de explosivos para colocar ahí cerquita al Muña, donde está la fábrica de explosivos José María Córdoba, y también se capturaron. Y aquí en Bogotá se capturó a un sujeto que ahora es uno de los más distinguidos de las FARC, de apellido Villamizar, que es natural de Cabrera, y era uno de los hijos predilectos del Mono Jojoy, también era de los de Boina, y que para que lo recordemos todos, cuando se hizo la 10ª conferencia en el Caguán, ya cuando supuestamente las FARC se iban a desmovilizar, fue el encargado de organizar toda esa logística y toda esa reunión, y era el que daba declaraciones por la prensa, y hay hasta videos en YouTube. Ese era ese, y ese estuvo preso, y les digo, lo capturó la Quinta División con ese grupo especial, y 2 años después, un año y medio después, fue dinamitada una pared de la cárcel ahí La Picota, y por ahí escapó escapó el loco Iván, que también lo ha capturado la, este grupo especial, y escaparon otros 2 que eran muy conocidos en la FARC. Entonces, el incremento de los secuestros fue una fuente de riqueza para las FARC, pero también fue una fuente de información para la inteligencia, porque se fue formando el mapa y se sabía cómo era el modus operandi. Se estableció, por ejemplo, cómo presionaban a los secuestrados y le decían que le bajaban la cuota si decía quién va a secuestrar, y los mismos secuestrados se convirtieron en informantes inconscientes de la guerrilla. Ocurrió también que de una manera un poco afortunada, el grupo Rincón Quiñones, en un patrullaje normal de registro de área, por ahí cerca de Gachalá, en Cundinamarca, dio de baja a un tipo que por la vestimenta y por la forma como iba dotado, se presumía que era un cabecilla importante, y por la boina. Y luego ya en interrogatorios, en entrevistas que se hicieron, acciones, se determinó era el tal alias Franklin, el cabecilla de la cuadrilla 54, o una de las cuadrillas que se movían por allá por esta región, muy cercano a Romaña y a Manguera, que era el hermano. Y también se capturó aquí en Bogotá para esa época, con el grupo especial que fue muy efectivo ese grupo, a un médico de las FARC, que ya antes lo han capturado y lo han dejado libre, pero esta vez sí lo capturaron con más pruebas, y era el que recibía a todos los guerrilleros enfermos y los trataba aquí en Bogotá. Era que dirigía una red urbana, se les encontraron unas cuentas bancarias y otros elementos muy comprometedores. Entonces, se movía muchísimo la actividad en contra de estos bandidos, era actividad permanente en la Brigada 13 y en la Quinta División. Y en medio de todo eso ocurre una historia un poquito larga, pero trataré de resumírsela a ustedes. Son las pugnas internas que surgen en la cuadrilla 51 con Miller. Dentro de quienes venían en ese grupo especial había una pareja de guaívos, como decía el mismo guerrillero, que eran los dos, él y la mujer eran naturales del llano, ella canazanereña y él araucano. Y al tipo le decían en la guerrilla el llanero o el cuatrero. Cuatrero no porque fuera ladrón de vacas, sino porque tocaba el 4. El 4. Entonces, la muchacha era bonita, una campesina bonita, la mujer de la socia de Caleta, como dicen los bandidos. Y cuando llegó a la cuadrilla agregada al grupo de Miller, Miller de una vez le echó el ojo a la mujer y comenzó a mandarlo al tipo a que hiciera operaciones y acciones, pero siempre para tenerlo lejos. Y en una de esas le dijo que fuera con el primer cabecilla de la cuadrilla, Joaquín Ballén, y se metieran a una base de la Australia, que era la escuela de artillería, que era cuidada por soldados bachilleres, que dieran de baja al centinela y entraran y colocaran unos explosivos en el alojamiento de los soldados y se robaran unos fusiles. La tarea no era difícil para ellos, estaban entrenados para eso,
pero la forma de la base de la Australia en ese momento le daba cierta ventaja a los soldados en el terreno. Entonces, cuando el señor se iba aproximándose en arrastre bajo para meterse a robar el fusil y asesinar al soldado, otro centinela lo vio y le metió un tiro y lo mató. Y ahí quedó uno de los cabecillas más importantes de las FARC eliminado sin que nunca se hubiera resaltado esa operación, porque las FARC tampoco hicieron el escándalo. Pero ahí cayó el cabecilla de la cuadrilla, Joaquín Ballén. Entonces, Miller le dio la orden a este muchacho, al cuatrero, que tenía que ir a asesinar a un señor que tenían como delator del ejército por ahí en la carretera Villavicencio-Bogotá. Y este muchacho pues fue con un grupo de bandidos a hacer el mandado, y cuando llegó se encontraron a un campesino sin dientes, como con 5 hijos, la mujer embarazada, y el tipo se le conmovió el corazón y dijo, no soy capaz de matar a este señor. Entonces más bien le dio el consejo de que se fuera de la región porque las FARC habían mandado matarlo, y el campesino se fue. Entonces cuando llegó le informó a Miller que no estaba, pero otro de los que iba ahí lo aventó. Entonces Miller le dijo que le iba a hacer consejo de guerra y que lo iba a llevar donde el mono Jojoy. Y en esos días salieron a hacer otra comisión, como dicen los bandidos, a comisionar. Y cuando regresó el cuatrero, encontró a la mujer Nancy, a la compañera de él, en la caleta con Miller. Y entonces este muchacho le cascó a la vieja y Miller ordenó que lo amarraran, como dicen las FARC, para hacerle un consejo de guerra. Entonces los demás le dijeron que cómo iban a amarrar al cabecilla de la comisión esa, Joaquín Ballén, que no, mejor lo tuviera ahí, que consultara con el mono a ver qué hacer. Entonces el mono le dio la orden que le hiciera el consejo de guerra, y este muchacho aprovechó un descuido y se voló con un MGL y se entregó en la 7ª brigada, allá en el puesto de mando. En ese tiempo el comandante de la 7ª brigada era el general Uzcategui. Allá se entregó. Entonces se hicieron los contactos con la 5ª división y se trajo, y se le hizo una entrevista que duró más o menos 15 días. Y eso, todo lo que contaba este muchacho parecía de película, pero todo era cierto. Entonces estableció un mapa muy grande, y por esos mismos días ocurrieron otras cosas, como uno de los asaltos a Gutiérrez y posteriormente la masacre de los soldados. Pero entonces este muchacho quedó allí en la 5ª división, un tiempo fue a trabajar con la 9ª brigada y regresó, y se hicieron varias operaciones con él, muchas, muy, muy buenas. El tipo conocía muchísimo y sabía mucho. Inclusive les hago un paréntesis para contarles que cuando estaba en la 9ª brigada se le consiguió puesto por allá de vigilante en el aeropuerto, y en una ocasión tuvo a tiro Díaz a Catatumbo, pero no tenía cómo detenerlo porque ni había tropa ni había policía en el aeropuerto de Neiva, y se le voló Catatumbo, que ha llegado en un avión ahí seguramente a reunirse con los cabecillas del bloque sur de las FARC. Pero bueno, eso son historias ya pasadas. El cuento es que este muchacho en la división hizo un buen trabajo, y en la división hicieron un buen trabajo con él. Le legalizaron toda su situación personal, porque no tenía ni papeles. Él mismo decía que era un cachilapo. Cachilapo es un toro llanero que no tiene ni dueño, y nace y se cría en la estepa, y de pronto alguien lo coge y lo mete dentro de sus reses, dentro de sus atos. Y él me decía que era un cachilapo, porque tenía su nombre legítimo, él se lo sabía de memoria, pero nunca lo han bautizado, ni en la guerrilla le han dado documentos. Pero eso sí era una máquina de guerra ese muchacho, está muy hábil. Entonces, esos fueron los antecedentes a grandes rasgos de cómo ocurrió la operación, mi coronel Alarcón. Mi coronel, para mayor comprensión de la amplia audiencia y todos aquellos estudiosos del terrorismo criminal de las FARC, sobre lo sucedido, por favor nos describe los hechos de la operación militar que terminó con la muerte del terrorista Vladimir González, alias Miller, en San Juan de Sumapaz en 1999.
Bueno, mi coronel, aquí hay que resaltar dentro de esta operación y quizás no alcance a dar todos los, pero aquí hay que resaltar la persistencia de quien recibió el 5 de la división, el 2 de la división, el G2 de la división en el año 98. Realmente este oficial fue quien más insistió porque a pesar de que desde el 97, que fue cuando se entregó este muchacho, se consiguió la información, no se le daba mucha atención, había problemas, había dificultades, la guerrilla atacaba por todos lados, como que se le daba prioridad a otros, pero el oficial que estaba de 2 o de inteligencia en la quinta división insistió, persistió, y hay que reconocer que ahí se dio el caso. Después le han aparecido, como en todo, como en la Operación Jaque, cada vez que hay un curso de ascenso aparece un héroe de la Operación Jaque. Aquí también aparecieron muchos héroes, pero la verdad fue otra. Entonces, con base en todo lo que se tenía, la entrevista que fue muy larga, la que se le hizo en el año 97 a este muchacho, todo eso quedó en los archivos allá de la división y lo que se conocía. Este muchacho insistía y proponía que había que hacer una operación al estilo de ellos. Y ese era el temor, ¿no? Porque recordemos que para esa época las FARC se movían en grupos de 200, 300, asaltaban y volvían y aparecían y, y hasta se daban el lujo de aparecer en las carreteras y las cámaras los enfocaban tipos con ametralladoras, con MGLs, muy bien vestidos, con fusiles nueveciticos y llenos de municiones hasta los dientes, eso parecían como Pancho Villas. Entonces, después de tanto insistir, se acopió la información, se verificó y se hizo aquí en Bogotá una especie de maqueta muy parecida al sitio donde llegaba y se hicieron los ensayos una y otra vez cómo golpearlo hasta que por fin un comandante dio luz verde para hacer la operación. Entonces, paralelamente, sin que eso sea el hecho que condujo a la baja, pero lo han querido montar, aquí en Bogotá apareció un traficante de armas que estaba comprando armas para las FARC y se hicieron algunos contactos, pero de ahí no pasó. Sin embargo, pues han querido ya unir una cosa con la otra y eso tampoco es cierto. La verdad es que sí se le estaba haciendo el trabajo de inteligencia para, por medio de un traficante, llegarle, pero eso era harina de otro costal. Sin embargo, a la hora de unieron una cosa con la otra. Ya cuando se hizo todo el ejercicio, todo el reconocimiento, que este muchacho prácticamente fue el que se convirtió en la almendra de esa operación, se decidió hacer una infiltración nocturna motorizada hasta un sitio más o menos cercano al lugar donde llegaba Miller para no despertar sospechas, y el carro con las luces apagadas y sin hacer mucho ruido. Allí desembarcó una parte de la tropa, que fue el grupo especial que se aproximó hasta el objetivo, y la otra se quedó allá esperando la acción. Eh, Más o menos llegaron a las 4 de la mañana en una temperatura de grados bajo cero. No podían llevar tanta cosa encima porque lo que necesitaban era agilidad, entonces el frío era tenaz. Y luego llegar y montar el dispositivo entre esos matorralitos que había ahí cerca, la cancha de fútbol, y esperarlo a que llegara. Y ahí se montó el dispositivo, ahí lo esperaron a que llegara el bandido, pero el bandido llegaba a las 8:30, 9 de la mañana a hacer las llamadas. Entonces, imagine usted estos soldados, eso es lo que hay que reconocer de nuestros soldados y nuestros oficiales y suboficiales cuando se deciden hacer una operación de estas, en ese frío que encalambra, sin poder comer nada, sin poderse mover, ahí esperando a que apareciera el bandido. Bueno, entonces, como vemos, se instaló una emboscada a 4.200 metros sobre el nivel del mar a las 4 de la mañana para esperar hasta las 9:10 que apareciera el tipo. Eso es muy duro para cualquier cuerpo, porque está bien, si se está moviendo, mantiene el calor corporal, pero ahí quieto se puede hasta encalambrar, se puede enfermar. Pero soldados buenos y soldados convencidos y motivados para el cumplimiento de la misión lo hicieron y lo esperaron. A las 9 de la mañana apareció la ambulancia y Miller, como hacía siempre, se bajó, miró el horizonte, como que su olfato de campesino no le dijo que estaba pasando nada, y alcanzó a hacer la primera llamada para amedrentar a un extorsionado por un secuestro. Y luego la muchacha, la que lo acompañaba
la que estaba ahí de seguridad con él, fue, y esto parece de replay, pero es realidad, fue y orinó en un matorral de esos, y el orín le caía en la cara a un soldado y el soldado no se podía mover hasta que no recibieran la orden de disparar o de entrar a capturarlos. Entonces, en ese momento Miller, que era campesino, el olfato y el entrenamiento que tenía, se dio cuenta que estaba rodeado. Eso es, entonces se hizo el desentendido que iba a cambiar de teléfono y giró rápido hacia la ambulancia y tomó el fusil para disparar a donde veía que estaba el soldado. Y el que tenía la ametralladora lo dio de baja y lo dio a la guerrillera. Y eso fue así de sencillo, no hubo tanta espectacularidad, pero así ocurrió. Entonces, cuando sonaron los tiros, salió de una de las casas que era cerquita ahí, con un fusil, el pastuso Silver, que tenía problema en el brazo, el que se le había volado a la brigada móvil. Y como salió desubicado, el mismo que tenía la ametralladora giró hacia allá y lo dio de baja y cayeron otros dos. Ese fue el caso, no hubo tanta espectacularidad. Luego ya se hizo la coordinación de radio y se extrajeron los cadáveres y también la estación de la tropa, que era pequeña, porque se sobreentendía que venían los bandidos a ver qué pasaba y, o los milicianos y las redes de radios que tenían, ya había los primeros celulares, eso se sobreentendía que inmediatamente venía la reacción, entonces tocó extraer la tropa. Ya lo demás que vino, pues es toda esa parte legal y la parte de la información de prensa, vinieron las especulaciones y todo lo que ocurre después, pero en síntesis fue una cosa que parece muy sencilla, pero que se requiere mucha disciplina, mucha astucia y en especial la persistencia de quien siempre estuvo insistiendo, esto hay que hacerlo, y se hizo. Bueno, entonces, esa grandes rasgos fue el desarrollo de la operación, que claro, tendría muchísimas más cosas, que el terreno, que el clima, que cómo se distribuyeron los soldados, habría que hacer un gráfico, pero pues como esto no es una academia de acciones militares, sino es reconstruir una historia de lo que pasó, así cayó ese día alguien que se ha convertido en el dolor de cabeza y desde luego ustedes supondrán el dolor que le causó al mono Jojoy haber perdido uno de sus alfiles y de una manera en la que el mono Jojoy era especialista y le gustaba, era ese tipo de operaciones en las que él se creía que era el mago y que nadie lo podía imitar. Entonces por eso insistimos que fue el comienzo del fin de Jojoy, porque la muerte de los otros dos que eran muy importantes, la de Cabecilla de la Ballén, fue una circunstancia de que se estaba aproximando a un objetivo y lo dieron de baja, que eso puede ocurrirle a cualquier combatiente. Y la del otro fue en un combate de encuentro que se encontró de frente con la tropa, la de tal Vladimir, y lo dio de baja un soldado. Y se demoraron unos días para saber que han tumbado al Cabecilla, pero no fueron operaciones planeadas contra Cabecillas. En cambio, esta fue una operación planeada, analizada, que se tenía una información muy amplia, que no era fácil de golpearlo, que fue demasiado arriesgado meterse allá en esas condiciones, porque ustedes se imaginan donde los milicianos hubieran detectado que la tropa estaba escondida ahí esperando, pues los rodean y los asesinan a todos, o por lo menos hay un combate muy grande, como ocurrió por ejemplo con el secuestro del periodista francés, y aquí no hubo tiempo de montar en su caballo porque se sorprendió. O sea, el principio de la sorpresa fue fundamental aquí y la sencillez con que se hizo la operación y la rapidez con que se desarrolló todo el ejercicio. Gracias, mi coronel. Concretamente, ¿cuáles fueron los resultados de la baja de alias Miller Perdomo? Bueno, entonces vemos aquí que los resultados fueron dados de baja 5 bandoleros, todos con sus armas de dotación. Se decomisaron 5 fusiles, armas cortas, granadas, 8 teléfonos celulares que tenía Miller ahí. Y lógico, en esos teléfonos hubo mucha información para la inteligencia y todos eran de personas secuestradas o extorsionadas, de contactos que tenía y de comunicaciones. Naturalmente que cuando se supo la muerte de Miller, pues el mono Jojoy ordenó cambiar todas las claves y lo que tenían para que no lo fueran a seguir. Pero se consiguió una valiosa información de inteligencia que después sirvió para otras operaciones. Entonces vemos que una operación muy bien concebida, muy bien planeada, muy bien desarrollada y muy bien manejada
porque afortunadamente el ejército no cayó en ese triunfalismo que se pudiera caer en un caso similar, sino que se dio como un hecho normal, eh, pero que hay que motivar, claro, a quienes lo hicieron y destacarlos, pero no estableció una especie de, de mitos como sí lo estableció con la Operación Jaque. Claro, fue mucho más vistosa, más, con más prensa, pero aquí se logró impactar psicológicamente a las FARC y como veremos en las consecuencias trajo unas consecuencias muy fuertes internamente para este grupo. Pero además que dar de baja a 5 bandoleros y quitarle los fusiles con un trabajo de grupo especial, eso no son palabras menores, y menos en una zona donde ellos son los dueños de, donde tienen tanto contacto y donde tienen todas las ventajas, entrar, golpearlos y salir. Eso es una operación típica de comandos que solamente las realizan ejércitos como el israelí, el británico, y que han tenido fama, pero los colombianos también las podemos hacer teniendo gente que le pone la mística y la moral. Y resalto muchísimo porque es que esa área es difícil, es por el frío. Es que el frío en la madrugada ahí es impresionante y tiende una persona que esté quieta a quedarse engarrotado. Entonces suponemos que los soldados tuvieron que estar todo el tiempo moviéndose, haciendo algún tipo de calentamiento muscular para no encalambrarse ahí, porque ese era uno de los riesgos. Y más como han llegado sudando, porque caminaron varios kilómetros en zona montañosa, pues tenían que estar ahí todos húmedos, y esa humedad cuando ya uno para se le convierte en un frío tenaz. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta, pero estaban convencidos de lo que iban a cumplir y lo cumplieron. Mi coronel, ¿qué consecuencias políticas, tácticas y estratégicas produjo la muerte en combate de el terrorista Miller Perdomo en el Sumapaz? Bueno, mi coronel, la primera, como lo hemos reiterado a lo largo de este conversatorio, es que fue el principio del fin del Mono Jojoy. Ahí se le causó el golpe que era a las FARC, porque el Mono Jojoy perdió ante su misma guerrillerada, como decía él, ese mito de invencibilidad que tenía, porque era que el tipo hablaba duro, y era bocón, era agresivo. Recuerdo cuando lo perseguíamos por ahí en la brigada móvil que le interceptábamos las comunicaciones y decía en forma desabrochada, es que hay que darles duro a esos tales por cuales, y si son profesionales, denles más duro. Era una persona bastante subida de tono, y cuando hablaba con ellos hablaba en un tono satírico, sardónico, despectivo, refiriéndose a la plaga, a los chulos, cuando hablaba del ejército. Entonces, ese golpe, pues se le sumaron dos que eran conocidos por ellos internamente y que luego se hicieron públicos por alguna razón, pero no se les dio la trascendencia. Lo había manejado de manera con perfil bajo, pero este golpe sí fue el que lo aflojó completamente, porque le demostró ante los demás que ni él, ni Miller, ni ninguno de ellos era invencible. Y si ustedes recuerdan y miran los antecedentes, a partir de ese golpe ya el señor Romaña dejó de dar papaya y salir a la autopista a hacer esos retenes que lo caracterizaban como el hombre bravo, y entonces ya sí salía, claro, los hizo varias veces, pero ya no salía tan de frente. Eh, Otra consecuencia inmediata es que 15 o 20 días, gracias a la información que se consiguió y al trabajo que se hizo de inteligencia y lo que se desarrolló enseguida, se desertó el segundo de la cuadrilla de Miller con 600 millones de pesos. Y eso sí se hizo público porque le interceptaron la comunicación en que el que era el tercero estaba llamando al Mono Jojoy y le decía que el tipo se había volado, que no sé qué, que era un tráfuga, que era un traidor. Y el Mono Jojoy lo único que le dijo es: no hagamos más público eso porque eso es negativo para la guerrilla. Pero el ejército filtró ese audio y eso se publicó en la revista Semana y en otras partes. Entonces se supo que había problemas internos, y la verdad es que a partir de ese momento la cuadrilla 51 entró en retroceso y ya no volvió a salir a hacer tantos actos como lo hacía. No es que se acabó, tampoco vamos a decir que se acabó, pero sí entraron a actuar con mucho más cuidado, e inclusive el Mono Jojoy dio la orden que
la recogieran al mando de Romaña y la integraran, como decían ellos, a las tareas militares. Y también produjo una serie de fracturas internas porque los terroristas que estaban entrenados en la Joaquín Ballén como pisasuaves y como fuerzas especiales, tuvieron dificultades de acomodamiento y hablaron con el Mono Jojoy porque consideraban que ellos eran mucho más cualificados y no tenían que estar bajo la instrucción de la cuadrilla 51. Entonces Jojoy lo que ordenó fue varios cambios, varios movimientos que se dieron y envió a Nelson Robles de la 52 para el lado del Meta Casanare y trasladó a Joaquín Ballén a órdenes de los que estaban delinquiendo con Romaña. Y la cuadrilla 51 pues se mantuvo, pero ya no tenía esa incidencia que había tenido años antes en la región. O sea que eso fue un golpe fundamental. Pero además de que se afectó los secuestros y las pescas milagrosas, Jojoy era muy insistente y fue cuando ordenó que en venganza a esa muerte se hiciera el ataque contra los soldados en Cundinamarca, que desafortunadamente por irresponsabilidad de una cadena de mando que tenía ese batallón allí, se cayó en semejante error tan garrafal que fue una mortandad grande que la hicieron Romaña, el hermano y algunos de los disidentes, de los remanentes de la cuadrilla 51 y otras cuadrillas que se unieron. Entonces la venganza, la muerte de Miller Perdomo también le costó caro al ejército, pero no porque las FARC fueran superiores, sino por los errores que se cometieron. Y quienes más causaron bajas al ejército, ahí fue la cuadrilla Joaquín Ballén, o sea, los pisasuaves, porque fueron los que se aproximaron, los que les tiraron las granadas entre las carpas, los que los eliminaron. Y lo demás fue el escándalo y el bombo y Romaña paseándose, como siempre hacía, para que los medios de comunicación lo entrevistaran. Pero después de ese golpe, que fue letal para el ejército, el bloque oriental no volvió a atacar en masa, porque en la persecución tampoco les fue muy bien. La persecución también los golpeó el ejército, y si ellos habían asesinado a 38 soldados, hay graniaditos entre la brigada móvil, la 13, la séptima, también les eliminaron con otros 35. Entonces, todo eso les dio a entender que ya había una nueva dinámica, y luego vino el cambio de gobierno y las cosas cambiaron. Sí, ocurrieron más capturas en Cundinamarca de guerrilleros, de enlaces, y pues se conseguía información, se actuaba, pero también la guerrilla actuaba porque es una guerra, ¿no? Como pasa en Rusia en este momento con Ucrania. Golpe va y golpe viene, no es que un solo sector golpea y el otro está amarrado. Y fue el paso anterior a la Operación Libertad 1, de la cual también le aparecen muchos héroes, pero realmente eso lo dirigieron fue el general Castellanos y el general Ortiz. Ortiz Rodríguez, el comandante de la FUDRA en ese momento. Sin embargo, pues siempre aparece, hasta la ministra Marta Lucía dice que ella fue la que hizo esa operación. Pero no, eso fue otra cosa, fue un paso anterior. Se dieron unos golpes importantes ya dentro de esa operación como consecuencia de la baja de Miller, porque eso quedó en el imaginario y después se produjeron otras bajas de cabecillas, pero ya hubo la motivación de que a los cabecillas de las FARC se les podía golpear y se les podían montar operaciones especiales. Entonces, eso a grandes rasgos son consecuencias, puede haber muchas más, pero puntualizamos en esas. Gracias. ¿Cuáles son sus conclusiones antes de los comentarios analíticos de mi coronel González? ¿Cuáles son sus conclusiones políticas, militares, sociales, geopolíticas y morales respecto a este importante golpe del Ejército Nacional a uno de los más sanguinarios y despiadados cabecillas del bloque oriental, hombre de absoluta confianza del Mono Jojoy? Bueno, mi coronel, dicen que después de las guerras todos los analistas son generales, ¿no? Y que después de los partidos de fútbol todos los que lo vieron son directores técnicos. Pero aquí no se puede negar que gracias a la tenacidad
de quienes hicieron esa operación se volvió a revivir dentro de las fuerzas militares ya con mucha más tecnología, lo que se llamaron los grupos RECON, que condujeron a la baja de Joy y de Cano. Eso no se puede negar, no se puede ocultar, porque este fue un trabajo de un grupo, no RECON, porque este entró de una vez al objetivo a golpear, pero sí mostró la forma de que una unidad disciplinada, pequeña, que se infiltra sobre un objetivo, puede obtener una información muy valiosa y entregarla a quien va a hacer la operación, o puede causar un golpe trascendental. Y después hubo muchas operaciones o similares o parecidas, pero con el mismo esquema del grupo especial, del grupo RECON, como por ejemplo la baja de un cabecilla que era muy famoso en el Tolima, que siempre se reunía con los indígenas y firmaba pactos. Le decían Jerónimo Galeano, y era otro tipo muy liso, también era de esos de Boina, de fuerzas especiales, y también lo dieron de baja en una operación parecida. Y muchos más, la captura de una que era la segunda de Cano en el Tolima, también fue una operación parecida, la baja de Camilo Tabaco, la misma baja de este bandido, el Negro Acacio. Claro que eso fue una operación helicoportada, pero fueron operaciones que tenían algo de parecido. Entonces, en síntesis, de esta operación se apareció muchísimo, y sobre todo que le revivió al ejército una moral que se estaba deteriorando, y el temor a operar con grupos especiales, porque como la guerrilla andaba con 200, con 300, se tenía la prevención de que de pronto eran sorprendidos y los golpeaban. Entonces, en el campo militar fue muy importante, y hasta el día de hoy, si se mira, ese es un ejemplo emblemático de que se pueden hacer operaciones especiales con personas que tengan la voluntad de hacerlo y que estén bien dirigidas. En el campo social, la conclusión es que el Estado colombiano no aprovechó esa operación como nunca ha aprovechado ninguna. Y el Sumapaz siguió siendo por años, y lo es todavía, un entronque donde los comunistas se han apropiado del desarrollo social, y ahora ya tienen hasta letreros que dicen que son una zona de reserva campesina, que están construyendo autonomía, libertad e independencia para la paz. Así dicen los letreros. Somos una zona agrícola autónoma y no sé qué más cosas. Entonces, socialmente el Estado no ha podido superar eso. Fue una baja supremamente importante, de las más importantes, casi equiparable con la del mismo Joy. Claro, no tenía el mismo poder que él, pero sí fue un golpe muy duro para las FARC, al punto de que hoy llaman a una de sus estructuras la cuadrilla Miller Perdomo, no con el nombre de él, porque nadie lo conocía por el nombre, Vladimir González Obregón, o Evangelista Largo Parado, que también tenía ese alias con una cédula falsa. No, Miller Perdomo, y lo reviven como tal, porque es un héroe para las FARC, para estos terroristas. Entonces, en lo social, el Estado se ha quedado corto. En lo político, vemos que la dirigencia, tanto nacional como departamental, como municipal de Bogotá o distrital, no han tenido la claridad de lo que se teje en Sumapaz, y han recurrido a repartir mermelada, a entregarle recursos a los dirigentes de allá, a tolerarles su cuento de que ellos son comunidades autónomas, que son las reservas campesinas, y no ha entrado el Estado a manejar políticamente esa región. Y esa región sigue siendo convulsa, es difícil, y ahí están. Ahí hay remanentes de milicias bolivarianas, con la circunstancia agravante que se han extendido hacia Ciudad Bolívar, hacia Usme, y el problema sigue latente. El problema sigue latente. Lo que pasa es que el día a día y tantas dificultades de la gente, pues hace es que salgan a trabajar y a buscar, y no todos quieren estar en la violencia, pero que embriones y células están trabajando todavía la línea de Jojoy y de Marulanda. Además, recordemos que Jojoy era de esa zona, él era del Sumapaz. Entonces, la familia y los que dejó y los contactos, eso no se ha perdido. Y Juan de la Cruz Varela también era de por ahí. Bueno, en el campo geopolítico, más claro no canta un gallo. La dirigencia nuestra, nuestros dirigentes nunca han tenido la visión prospectiva de lo que se desarrolla en una región. Y para muchos de los dirigentes políticos, la muerte de Miller Perdomo fue la muerte de un bandido más, de un terrorista más, sin entrar a darnos cuenta que era la baja más importante de un terrorista que controlaba parte de una región con una trascendencia geopolítica
no solo para Bogotá, sino para el país y por qué no para el continente, porque si las FARC se posicionan ahí y se toman el poder, hubieran tenido el gobierno de un grupo comunista que se extendería a todo el continente. Pero eso no lo han entendido nuestros dirigentes por estar pensando en las componendas y las cosas oscuras que hacen. Y en el campo moral nos queda también una reflexión para todos los colombianos, para los dirigentes políticos, para los dirigentes del Partido Comunista, es que tantos años el comunismo armado haciéndole daño al país y no ha habido una forma de que la ciudadanía entienda que con estos delincuentes no se puede ni transigir ni negociar, porque ellos siempre estarán haciendo la trampa y buscando meter a Colombia en el redil del marxismo y en este caso del socialismo del siglo XXI. Y es el caso que tenemos en las actuales elecciones, que muchas personas completamente ilusionadas con que un terrorista que participó en cientos de acciones criminales ahora se volvió bueno y va a ser el que gobierna. Entonces, moralmente tenemos en el país una deuda grande desde las dirigencias políticas, sociales, económicas y culturales, como los mismos colombianos que no hemos podido entender cuál es la dimensión del problema y cuál sería la solución. Entonces, le doy el paso a mi coronel González, que siempre tiene unas reflexiones muy importantes alrededor de esto. Gracias, mi coronel. Pues puedo hacer un resumen corto de algunas enseñanzas de este caso del día de hoy. Primero, que la autoridad política de la ciudad de Bogotá presta poca atención a la zona rural. Quizá de pronto por otros asuntos administrativos, como usted lo mencionó, los recursos del agua y otros asuntos, pues se hizo una distribución política, dándole prioridad a eso. Pero en estos asuntos hay que tener también en cuenta el orden público, la seguridad ciudadana y el funcionamiento de la ley, para que no suceda que un alcalde de una gran ciudad se concentre en los muchos inconvenientes que tiene que solucionar del casco urbano, sino que también tiene responsabilidades rurales. Entonces hay que tener en consideración esos asuntos que no parece que fueran de importancia para la cultura política y los dirigentes, quizá por desconocimiento de lo que pasa en el campo. Otro es el impacto psicológico a los cabecillas, que destruye el espíritu altanero y arribista de todos los pandilleros, porque ellos confían en sus cabecillas, pero si estos desaparecen, pues se desarticula la estructura organizacional, la autoridad y todo el manejo operativo y administrativo. Entonces, esos blancos, ya sean de ocasión o ya sean planeados, causan un efecto psicológico muy importante y muy destructivo. Y que golpear a un cabecilla clave causa también impacto a toda la ideología, a la doctrina que supuestamente los orienta. Entonces se generan muchas deserciones, se desestimula el personal, se sienten defraudados y por lo tanto buscan una salida personal a su situación. Pero por el otro lado, a pesar del desaliento que generaba la zona de distensión del Caguán y la salida del batallón Cazadores, la tropa no perdió el espíritu patriótico y combativo. Y una persona del campo de la inteligencia persistió y siguió estudiando el caso hasta que se hizo creíble que sí era muy factible lograr un éxito importante. Y aunque pues posiblemente no era de la alta jerarquía institucional, pues se le dio credibilidad. Y eso indica entonces la confianza que se debe tener de superiores a subalternos y simultáneamente la inversa, la que por obligación y deber de subordinación pues debe tener el subalterno con el superior.
pero que debe ser correspondido en dirección contraria también. Estas enseñanzas creo que son el producto de esta exitosa operación.